4 actores para una misma escena. Ese es el título que le vamos a dar a la reflexión de esta oportunidad. Permítame tomarla y hacer fundamento bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice de la siguiente manera: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos amigos, hermanos y pastores, a veces uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es que personas que están acá en la Biblia tuvieron al Señor Jesucristo cara a cara, frente a frente, y en ese minuto tan trascendental de sus vidas, de tener a Jesucristo el Señor cara a cara, frente a frente, no lo reconocieron como Salvador, no lo aceptaron como el Señor de sus vidas y no lo dejaron entrar en su corazón en ese minuto? Uno se hace la siguiente pregunta, porque hoy por hoy nosotros predicamos la palabra, el Espíritu Santo es quien redarguye al hombre para reconocer a Cristo como Señor de sus vidas, porque lo redarguye como pecador y lo hace sentirse un necesitado. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta: hay personajes de la Biblia que tuvieron a Jesucristo frente a frente, cara a cara, y no lo recibieron como Señor de sus vidas, al menos en esa instancia. Claro, lo que pasa es que cada uno de los personajes que yo voy a tomar en esta reflexión tienen que ver de alguna forma con una modalidad de vida, con una forma de vida, con un estilo de vida de lo que es la humanidad. Por ejemplo, consideremos primero a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo bíblicamente? Bíblicamente Nicodemo puede representar a lo que es la religión, la religiosidad. La Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús, pero vino de noche. ¿Ya? Vino de noche, entre la oscuridad y entre la sombra de los árboles, y vino a hacerle una pregunta al Señor, Ahora yo le podría preguntar a usted: ¿cree que la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús nace desde lo profundo de su corazón, o él simplemente quiere hacer una indagación acerca de Cristo? La pregunta es: Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna o para ser salvo? Esa es la pregunta que hace Nicodemo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Cristo nos hace esperar. Y la respuesta del Señor es profunda. Es una respuesta prácticamente que la religión no la entendería. El Señor le responde: debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Ahora, aquí hay un problema. Nicodemo dice: ¿pero cómo? ¿Yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volveré a nacer? Claro, porque lo que pasa es que hay muchas cosas que la religión no entiende y que la religión tampoco acepta. Porque para la religión la salvación tiene que ver con las obras, con los buenos hábitos, con las buenas costumbres, con la buena manera de vivir. Pero para la Biblia, o sea, bíblicamente, la salvación única y exclusivamente se obtiene cuando el hombre se convierte, se arrepiente, entrega su vida a Cristo y nace como una nueva criatura, pero en Cristo. Por eso la respuesta del Señor a Nicodemo fue esta: debes nacer de nuevo. Nicodemo representa ese estilo de vida, el estilo de la vida religiosa, que no va más allá para no comprometerse, que no va más allá para no tomar una gran responsabilidad. Por las mismas tinieblas que vino a Cristo, por las mismas tinieblas Él se devolvió, tal vez saboreando una respuesta que en el tiempo traería consecuencias en su vida. El segundo personaje de esta historia es un joven. La Biblia lo tipifica como el joven rico. La Biblia dice que este joven vino prácticamente corriendo delante del Señor. Corriendo delante del Señor, se pone delante de él y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquí hay algo claro, ¿ah? El Señor
pesa los corazones, conoce los corazones. El Señor ve más allá de lo que vemos nosotros con nuestra visión óptica. Él ve mucho más allá, Él ve el corazón. Cuando el joven le hizo esta pregunta, el Señor elaboró la respuesta inmediatamente. ¿Qué le respondió? ¿Conoces los mandamientos? Y él dice, sí, los sé desde mi juventud. Perfecto. Entonces el Señor le dice, ahora debes hacer una sola cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué ocurrió con el joven? Se entristeció. Dice que se entristeció y se fue entristecido. ¿A quién representa este joven? Representa el amor a las riquezas, el amor a las cosas, el amor a los bienes, el amor a esas cosas que uno, en vez de guardarlas en el lugar que corresponde, las mete también al corazón. El joven rico representa eso, el amor a las cosas materiales. Por eso le entristeció cuando el Señor le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. La pregunta del millón es esta: si el joven rico hubiese vendido todas sus propiedades y lo hubiese dado a los pobres, ¿se hubiesen terminado los pobres? No, no se hubiesen terminado. Pobres los va a ver toda la vida. Lo que el Señor quería ver en él era la reacción de su corazón frente a despojarse de sus bienes. El tercer personaje que vamos a ver en esta historia, por eso se llama 4 actores para una misma escena, es un centurión romano. ¿Qué es un centurión? Es el capitán de la guardia romana y que tiene a cargo 100 soldados. O sea, es un hombre de autoridad. Es un hombre militar y que tiene autoridad. A este hombre se le enfermó un criado. Quería mucho al criado, amaba al criado. El criado enfermó de muerte. Él sabía que Jesús andaba por ahí. Tenía una fe extraordinaria. El centurión tenía una fe tan grande que hizo gala de esa fe. Él envió a criados que fueran donde Jesús y le dijeran que su criado estaba enfermo, ya si podía orar por él. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue esta: dígale que enseguida voy a su casa. Enseguida voy a su casa. ¿Qué dijo el centurión frente a esto? No, yo no soy digno de que él entre en mi casa. No soy digno que entre en mi casa. Si con solo que diga la palabra, mi criado sanará. Tremenda fe, ¿eh? Extraordinaria fe, extraordinaria fe. Dijo el centurión, con que solo diga la palabra, mi criado sanará. Ahora, que el criado sanara era un simple detalle. Podía ser incluso hasta un pretexto. ¿Qué es lo que quería el Señor? Entrar en la casa del centurión. Entrar en su casa y no llevarle la sanidad al criado solamente, sino llevarle también la salvación a él. Porque este centurión es un poco parecido a Cornelio, al que aparece en Hechos capítulo 10. Era un hombre bueno. Incluso los discípulos le dijeron, oye, debieras hacerle ese favor. Él nos construyó una sinagoga. Pero el centurión se conformó con que el Señor orara y el criado sanara. ¿Cuál era el propósito del Señor? Entrar en su casa, entrar en su corazón y llevarle la salvación. Y el cuarto personaje es un personaje extraordinario. Su nombre, Zaqueo, cobrador de los impuestos del gobierno. Cobrador de los impuestos. Por ende, un hombre odiado, un hombre no querido por la gente, un hombre que no tenía, además pareciera, una muy buena reputación. Pero Zaqueo tenía una necesidad. Mire, el centurión romano sabe a quién representa: al conformismo. Pero sin embargo, este hombre llamado Zaqueo, este hombre representa a la necesidad extrema. La necesidad extrema. Zaqueo tiene una necesidad. Él tiene todo. En cuanto a bienes, tiene de todo. Es un hombre importante, es un hombre rico, es un hombre que no sufre necesidades materiales. Pero tiene un problema. Tiene un vacío en su corazón. Tiene una necesidad en su alma.
Él quiere conocer a Cristo, él quiere conocer a Cristo. Y él sabe que Cristo viene a Jericó. Usted puede imaginarse al ministro de Hacienda de una nación arriba de un árbol porque hay un predicador y a él le interesa la palabra que va a predicar. Escuche este ejemplo. Zaqueo era pequeño de estatura, tenía muchos problemas como para poder hablar con Jesús, la multitud era muy grande. Él venía tratando de ver a Cristo, él quería ver a Jesús, él quería conocerlo, pero como su impedimento era su estatura y algunas otras cosas, ¿sabe lo que hizo? Dice la Biblia que se subió a un árbol, se subió a un sicomoro, a un árbol. Y ahí esperó que viniera el Señor. Y cuando viene la gran multitud que rodea al Señor, Nicodemo está arriba del árbol. Él tiene una necesidad. Él necesita a Cristo. Él sabe que Cristo va a pasar por ahí y no perderá su oportunidad. ¿Sabe lo que hizo? Cuando está arriba del árbol y ve que viene Jesús, él va a abrir su boca para decirle: Jesús, aquí estoy, me llamo Zaqueo, te necesito. Y antes que hablara, ¿sabe lo que hace Jesús? Mira hacia el árbol y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol, apresúrate, ve a tu casa, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Escuchó esta palabra del Señor? Porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Se bajó del árbol, se fue a su casa muy rápido, preparó todo. Seguramente le dijo a la familia y a los criados: preparen lo mejor, pues tengo un invitado aquí en mi casa, preparen un banquete, tengo un invitado en mi casa. Qué tremenda es esta palabra. Y cuando alguien hace esto, golpean a la puerta y él sale a recibirlo, y es su invitado, es Jesús. Él le abre las puertas de su casa. Cuando él le abrió las puertas de su casa a Jesús, ¿sabe lo que hizo? Abrió las puertas de su corazón al perdón. Abrió las puertas de su corazón a la esperanza de vida. Abrió las puertas de su corazón a una vida distinta. Abrió las puertas de su corazón a la salvación de toda su familia, La necesidad, hermano querido, amigo querido, la necesidad debiera movernos a buscar al Señor, aun cuando esto signifique hacer un sacrificio extremo y que puede incluso rayar hasta en el ridículo el sacrificio que se haga, pero cuando vale la pena, bien vale la pena. La gente que estaba fuera de la casa de Zaqueo comenzó a murmurar y decían: bueno, no es hijo de Dios este, no es Jesús, no es el Salvador. ¿Y qué está haciendo? Comiendo con un pecador, comiendo con un estafador. ¿Y sabe lo que pasó aquí? Jesús salió a la puerta de Zaqueo y le dijo a las multitudes, a la gente que estaban ahí: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dice: pero estás comiendo con un pecador. ¿Y qué responde Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Escuchó bien? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba en pecado. Zaqueo necesitaba la salvación. Zaqueo necesitaba a Cristo. Le abrió las puertas de su casa al Señor. Le abrió las puertas de su corazón al Señor y la salvación entró a su casa. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El texto que yo tomé dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Si alguien abre su corazón a Cristo, si alguien le abre las puertas de su corazón de par en par al Señor, ¿sabe lo que pasará? Cristo entrará en ese corazón y junto con ello llegará la salvación a esa persona y se extiende a toda una familia. Tremenda historia, pero son 4 actores. Nicodemo representa la religión. El joven rico, el amor a las riquezas. El centurión, al conformismo. Sin embargo, Zaqueo representa a la necesidad. Y cuando alguien viene a Cristo necesitado, ¿sabe lo que recibe de Cristo? Recibe lo necesario para satisfacer o suplir esa
necesidad. Uno puede acudir a una iglesia por dos motivos: o por una grande necesidad o por una gratitud extrema. Cuidado, hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como Señor de su vida y se ha devuelto tal como vino, simplemente por no haber abierto su corazón.